Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a este acto en la Escuela Diplomática, donde vamos a presentar el libro publicado por Cuadernos y Debates del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dedicado al proceso de independencia de Kosovo, su incidencia en el principio de soberanía e integridad territorial del Estado, publicado por nuestro compañero Jorge Urbiola y López de Montenegro. Como director de la Escuela Diplomática me corresponde hacer una presentación de los participantes en este panel y voy a empezar por él, por Jorge, que como sabéis es un compañero nuestro, es diplomático de profesión, joven, porque ingresó en el año 2000, bueno, ya tiene una cierta experiencia, 17 años, pero nosotros que somos tan mayores, pues lo vemos siempre con una perspectiva más cercana y, sin duda, bueno, Jorge es muy joven. Inició su carrera en el Ministerio de Asuntos Exteriores, estuvo un tiempo allí y estuvo destinado en Belgrado, después del año 2004-2007, que fue donde conoció en detalle pues, la evolución de los acontecimientos. Por lo tanto, fue un testigo directo de lo que ocurrió entonces. Después estuvo un tiempo también en nuestra embajada en Mozambique, volvió a la zona, estuvo en Kiev, y ahora está de consejero cultural en Viena. Iba a ir destinado a otro destino al extranjero, pero le han ofrecido ser subdirector general de Europa Oriental aquí, y el próximo mes de septiembre ya lo tendremos ocupando puesto de subdirector general en el Ministerio. Enhorabuena, Jorge, y bienvenido, y estamos muy contentos de servir de plataforma para que hagas la presentación de tu libro. Tengo que decir que se trata de un libro que recoge una tesis doctoral. Es una tesis doctoral, por lo tanto esto es un acto académico, no es un acto político, aunque evidentemente tiene ribetes políticos porque todos somos perfectamente conscientes de las implicaciones internacionales y políticas de este tema. Pero es un acto académico y es una tesis doctoral. Muchas gracias, embajador. Para mí es un verdadero honor y estoy muy agradecido a la Escuela Diplomática el poder compartir mesa siendo el menos cualificado de la mesa, pero coincide que yo he sido el prologuista o uno de los prologuistas de la obra de Jorge Urbiola. Y quiero empezar con una nota personal muy breve, y es que Jorge y yo tenemos amistad, una amistad forjada en nuestro tiempo en la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Jorge fue mi jefe adjunto y quiero subrayar una nota que está en su obra, es el respeto intelectual, la prudencia. ¿Por qué? Porque Jorge en la relación conmigo fomentó mi autonomía profesional dentro de la Asesoría Jurídica Internacional, lo cual fue compatible con una supervisión inteligente como jefe adjunto, y eso fue aumentando la confianza mutua, que culminó cuando empezó a escribir la tesis doctoral, que es el acto fundamental de un investigador incipiente, y evidentemente satisfizo sobremanera a este profesor, puesto que tuve ocasión de colaborar con él en la redacción del trabajo. Y esto me da pie a hablar directamente del tema objeto de investigación, del tema del libro, porque realmente es un tema interesante y actual. Puede que no esté en la agenda inmediata, por ejemplo, de la Unión Europea o de ciertos sectores de la sociedad internacional, y sin embargo afecta a un principio estructural del derecho internacional como es el principio de la soberanía e integridad territorial de los Estados. Es un gran tema que Jorge analiza en el libro desde la perspectiva del proceso de independencia de Kosovo. Por lo tanto, yo creo que este libro va a gozar de una estupenda difusión entre cualquier tipo de internacionalista, no solamente los diplomáticos y los profesores, sino también los economistas, los politólogos, los asesores jurídicos, los jueces y los abogados, entre otros. Decía que era un tema muy relevante porque la adecuada gestión del Estatuto Internacional de Kosovo, como pone de manifiesto Jorge, la adecuada gestión de ese Estatuto Internacional es uno de los desafíos fundamentales de los actores internacionales, no solamente de los Estados,
como se va a decir en la mesa, sino también de las organizaciones internacionales. Digo que la razón de mi presencia aquí es que yo fui el director formal o administrativo de la obra, de la tesis que juzgamos en su día, la de Jorge Urbiola. ¿Y por qué digo director formal o administrativo? Porque el director real fue un compañero mío, buenísimo, de la Complutense, compañero en el departamento, que fue Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, que murió en julio del año 2010. Entonces Jorge Urbiola me pidió que le dirigiese yo la tesis, le pedí el original, no tuve que añadir ni quitar una coma. Estaba ya perfectamente escrita y estructurada. Y acepté, por supuesto, el ser el director formal, la persona que diese el último visto bueno a la obra y que se encargase de los trámites hasta la constitución del tribunal y el acto de lectura. Con esto no quiero quitarme mérito, pero quiero decir la verdad. No fui yo el director de la tesis, aunque desde el primer momento comprobé que era una tesis excelente. Bueno, el tema general en que se enmarca la tesis es el principio de la libre determinación de los pueblos. Un principio que ha sido positivado por una importantísima resolución de la Asamblea General, la 2625 Romanos 25, de 24 de octubre de 1970. Allí se codifican una serie de principios de derecho internacional de los que la Corte Internacional de Justicia ha dicho son expresión del derecho consuetudinario. Nos encontramos, por tanto, ante un fenómeno que da mayor seguridad jurídica al derecho internacional ante el fenómeno de la costumbre escrita, porque todos los principios que figuran en esta resolución son expresión, no son palabras mías, sino de la Corte, del derecho internacional consuetudinario. Y entre esos principios está el de la libre determinación de los pueblos, y en ese principio se enmarca el tema de la tesis. Quiero decir que entre esos principios se consagra el derecho de los pueblos a la secesión, a separarse de su Estado, pero con un importante límite. Si esta secesión rompe la integridad territorial de ese Estado, solo es lícita, solo es conforme al derecho internacional si la secesión se produce en el marco de un Estado no democrático, de un Estado que no estén representados todos los pueblos. Yo creo que esto es lo que ocurría en el caso de Kosovo, aunque no es este el argumento palabra por palabra que expresó la opinión consultiva de la Corte sobre la independencia de Kosovo, que es de julio de 2010. No fue este el argumento que utilizó. Pero este argumento que no utilizó la Corte, que me ha venido a mí a la cabeza, sí creo, modestamente, que se puede utilizar hoy en Europa ante un intento grave de un pueblo que se querría separar del Estado. Muchísimas gracias, embajador director, queridos profesores. Si no conociese al autor tras escuchar estos panegíricos, creo que lo primero que haría sería ir a comprar el libro que hoy presentamos. Como a pesar de ser optimista no pretendo tanto, mi intención hoy es dar un barniz e intentar explicar en un muy breve lapso de tiempo el contenido de este libro. Y quiero dar un barniz porque el caso de Kosovo es un caso que no ha sido, a mi juicio, nunca muy bien explicado por los medios de comunicación. Quisiera agradecer, antes de pasar a ello, lógicamente a los ponentes hoy aquí presentes, entre ellos al juez Benuna, por la amabilidad que en su caso ha supuesto el desplazarse desde París hoy a Madrid para acompañarnos a todos nosotros. Muchísimas gracias. Como bien ha dicho el embajador director, uno de los ponentes tiene responsabilidades políticas patrias de muy alto nivel, entre ellas la de votar por los presupuestos generales del Estado. Así que, en fin, yo creo que lo podemos disculpar, embajador. Pues bien, este libro surge por mi experiencia en dos destinos que se han complementado. Estuve destinado en Belgrado en el año 2004, a partir del año 2004 al año 2007, es decir, en el periodo de administración internacional. Allí seguí el caso de Kosovo desde una perspectiva político-diplomática.
Posteriormente me incorporé como jefe adjunto a la Asesoría Jurídica Internacional en un momento en el que se estaba sustanciando ante la Corte Internacional de Justicia el procedimiento consultivo por el caso de Kosovo. Este doble plano me ha permitido enriquecer la obra que hoy tenemos aquí, como bien decía el profesor Antonio Pastor, puesto que tiene una doble visión. Por un lado, una visión diplomática y, por otro lado, una visión jurídico-internacional. Se trata, por tanto, de un libro de derecho internacional y de política internacional, o quizás, siendo más preciso, un libro que analiza acontecimientos de política internacional para llegar a conclusiones de derecho internacional. En cuanto al título elegido, quisiera subrayar el término proceso. La independencia de Kosovo no ha sido el resultado de una declaración unilateral de un centenar de diputados albano-kosovares en un determinado día, sino que ha sido consecuencia de un largo proceso de duración, que comenzó con la intervención de la OTAN en el año 99, a la que siguió un periodo de administración internacional, que en la práctica lo que ocurrió fue que de facto y progresivamente fue haciendo disminuir y perder la soberanía serbia sobre el territorio. Para mí es un honor estar hoy aquí, además de un privilegio nostálgico el poder estar sayo. Casi hay más gente que en mi presentación, así que casi lo conseguimos. Y un saludo especial, si me lo permitís, por otra pequeña debilidad humana que tengo, al embajador Jiménez Ugarte, que ha sido maestro y persona que admiro sin límite humano. Me tocaba hacer una laudatio, y aunque soy político y estoy tentado a hablar de Cataluña, aprovechando que están aquí los de Kosovo, pues todos sabemos que esto fue algo que no marca un precedente, porque fue exclusivamente una anécdota absolutamente singular en el derecho internacional, y que sobre todo a España le está dando una posición extraordinaria frente a la contradicción que está en el orden internacional con Crimea. Nosotros seguimos manteniendo el mismo criterio porque, como bien ha apuntado el doctor Urbiola, las situaciones de principios, si las mantienes en el orden internacional, te dan respuestas al complejo mundo de la globalización. Y ese es el segundo apunte que yo me permití hacer antes de hacer tu laudatio, Jorge. Que es que el mundo de la globalización ya no habla nadie de globalización económica, esos son los periodistas que no se enteraron todavía. Ya estamos hablando de globalización política. Y la globalización política necesita instituciones. Y la mayor institución en la que nos hemos dotado, y algunos diplomáticos hemos dedicado gran parte de nuestra vida, es en la institucionalización del derecho internacional. Y por ello creo que este libro es profundamente pertinente, no solo por la singularidad de Kosovo y algunos que quieren hacer un paralelismo, sino porque la pregunta que estamos preguntándonos ya los gladiadores de la arena internacional es ¿cómo manejas el mundo de la globalización? Y solo lo puedes manejar desde el mundo de los principios. De aquí lo más acertado. Yo tengo que decir, y siguiendo esta disciplina, pues que Jorge Urbiola es sobre todo un gran desconocido para la mayoría de las personas que estáis aquí. E incluso tengo que decir con un poco de sentido del humor, si me lo permites, que es un desconocido para mí, Milena. Porque Urbiola es un superdotado. A mí me ha llevado mucho tiempo darme cuenta que era un superdotado. Pero lo voy a decir. Lo primero que le hace un superdotado es que es capaz de esconder todas esas aristas que hacen de una persona un superdotado. Y eso conlleva una inteligencia y un olfato bastante importante, porque todas esas actividades, todos los que lo conocemos, las ha disfrazado. Son todas idílicas, por no decir otra serie de cosas. En algún momento cazó, en otro momento bailó. Pero ha acertado en esto que yo llamo definir el concepto fundamental del siglo XXI que viene, que es la soberanía. Yo hablo de fronteras líquidas en algún artículo, pero tú lo hablaste de soberanías. ¿Y por qué puedo decir que Jorge Urbiola es un gran superdotado? Porque yo no conozco a nadie que esté en la sala, y fíjate que aquí está Elena Cosano, que hable 7 idiomas a la perfección. Él habla español, él habla inglés, él habla francés, casi como algunos diplomáticos, ¿verdad? Pero es que habla ruso, habla serbio, bosno, croata, me lo permites, puedo decir incluso upiscomate, y habla alemán. E incluso cuando no quiere ser tan duro, pues consigue decir algunas palabras de amor en portugués.
Y eso, de verdad, Jorge, ya te hace un superdotado. Pero si al caso queda alguna duda, pues también tengo que decir que de todos los que estáis aquí, no conozco a nadie que haya escrito un bolero, excepto Mónica. Yo no soy poeta. Y incluso ese bolero ha llegado a aparecer en la banda sonora de una película. Si alguien tiene esa capacidad musical y encima consigue hacer que aparezca en una película, si hay alguno de ustedes, pues me quito el sombrero. Pero todavía no conocía a nadie. Y luego él decidió pues hacer derecho, se entretuvo intentando aprobar esta oposición para pertenecer a la prestigiosísima carrera diplomática. El otro día, en un almuerzo con unos señores franceses de Macron, que ahora está muy de moda, me decía, yo les preguntaba con un poco de mala leche cuál sería el equivalente español. Y oye, me quedé encantado con un silencio fabuloso, porque dijo, bueno, sería el equivalente a alguien que ha sido abogado del Estado o diplomático. Yo me callé, porque claro, aquí ya solo pueden ser prestigiosos los abogados del Estado. Y que haya tenido éxito en banca, Jorge, a lo mejor es lo que te falta. Pero ¿dónde consiguió y siguió demostrándome que es un superdotado? Es que consiguió hacer el doctorado en Derecho. Y lo consiguió hacer en la Complutense. Y lo consiguió hacer con probablemente uno de los más prestigiosos internacionalistas, profesores de Derecho Internacional con el que cuenta España. ¿Y quién aguanta ese ritmo? Pues solo lo puede aguantar un superdotado. Pero para el que le queden más dudas, ¿dónde publica este libro? Lo publica probablemente en el centro más exigente de publicaciones que existe en lengua castellana, es decir, de España y de América, que es el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, donde hay que pasar, me consta, un examen muy riguroso, con un tribunal muy riguroso, y ahí está para siempre. Y yo lo digo con un poco de mala leche porque solo hay 3 diplomáticos que hayan publicado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. El primero, don Manuel Fraga, y el segundo, Jorge Urbiola. El tercero está por descubrir. Merci beaucoup, Jorge, pour les bonnes paroles que vous avez dites. Tout le monde sait maintenant quelle opinion j'ai eue à un moment donné. Ça m'est difficile de parler après un orateur aussi éloquent, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Je voudrais vous dire tout d'abord que je suis très heureux d'être ici parmi vous, pour participer à ce débat autour de ce livre, un très bon livre sur le processus d'indépendance du Kosovo, avec pour sous-titre l'incidence sur le principe de souveraineté et d'intégrité territoriale de l'État. Je suis aussi heureux de retrouver le professeur Pastor Rydriero. Vous savez, dans une vie d'internationaliste, on se croise ici ou là, on se perd de vue, puis on se retrouve, comme aujourd'hui. Ceux parmi nous qui l'auront vraiment mérité se retrouveront peut-être dans un coin d'un paradis qui serait réservé aux internationalistes les plus vertueux. Nous sommes tous les deux des gens très vertueux. Donc peut-être qu'on se retrouvera dans un petit coin de paradis réservé aux internationalistes de notre genre. Alors cette question du Kosovo, dans ses phases onusiennes et judiciaires, me paraît maintenant lointaine. Ça fait 7 ans que la Cour internationale de justice a rendu son fameux avis, fameux ne veut pas dire excellent, du 22 juillet 2010, intitulé « Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo ». Je vais parler de cet avis et au-delà de cet avis, mais en écoutant le débat qui vient d'avoir lieu sur des principes essentiels tels que la souveraineté, l'intégrité, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, je voudrais, et je m'excuse d'abord de ne pas parler en espagnol, et je suis même honteux de cela. J'espère que vous me comprendrez mon message, mais bien entendu, dans un débat, je suis prêt à participer, à écouter en espagnol, à répondre en français ou en anglais, comme vous le souhaitez. Jorge Urbiola, tout à l'heure, parlait du moment central, 99, l'intervention des pays du NATO
de l'OTAN, sans l'autorisation du Conseil de sécurité, en Serbie. Intervention aérienne. Cette intervention aérienne a été suivie après d'un dilemme qui a été exprimé très bien aux Nations Unies par quelqu'un, je parle sous le contrôle de Santiago Torres Bernardes, qui a donné beaucoup de ses meilleures années aux Nations Unies, par quelqu'un comme Kofi Annan. Et le dilemme qu'il a exprimé était le suivant. C'est le dilemme de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Est-ce que nous, êtres humains, comme nous sommes, en dehors de nos États, parce qu'après tout, le fait d'être né en Espagne, au Maroc, ou en France, ou en Russie, est un effet du hasard biologique. Nous sommes des êtres humains, c'est ce qui nous unit le plus. Est-ce que nous allons assister à un massacre qui se déroule quelque part sans réagir? Comment réagir? Comment faire? Comment est-ce que cette intégrité territoriale peut finalement être un barrage pour commettre n'importe quelle infamie?